Gaara Iden. Un espejismo de tormenta de arena, no. Gaara Iden. Sajin-Gensm, es la quinta de las novelas de epílogo de Naruto, escrita por Ukin Kodachi e ilustrada por Masashi Kishimoto. Fue lanzada el 4 de junio de 2015 en Japón. Capítulo 1. Tsunagakure. Los shinobi son los que soportan. Ellos son los que soportan incluso las circunstancias más irrazonables. Era un hecho. Un hombre mantuvo la convicción de que era un hecho. Su convicción proviene de vivir en un mundo en el que solo se podía sobrevivir si soportas. Tsuna. Allí era donde había nacido, y el paisaje era uno con el que se había familiarizado íntimamente. Al mediodía, las temperaturas podrían elevarse a más de 40 grados centígrados y por la noche, bajan a por debajo del nivel de congelación. Era un mundo que rechazaba la existencia de los seres vivos. Un infierno absoluto, donde se les negó incluso a las bacterias prosperar cómodamente sin dejar plantas o animales. Ese era el mundo en el que este hombre vivía. Y eso era lo que tenía que soportar. El nombre a ese hombre era Gaara. En la esquina de un desierto tal, un único oasis se aferraba a la existencia. El pueblo de Tsunagakure. El terreno de la aldea tenía forma extraña, hundido en la misma tierra. Nada de eso parecía una ocurrencia natural. Con el tiempo, la gente comenzó a susurrar de las épocas legendarias en donde dioses como Susanoo y Amaterasu forjaron el terreno con técnicas más allá de los conocimientos mortales. En el centro del pueblo se encontraba una gran oficina dispuesta para el Kazekage, increíblemente sencilla de aspecto. Gaara, al igual que la mayoría de los ninjas, no tenía ningún interés en la extravagancia. Él pensó que sería suficiente llevar la ropa que la mayoría de la gente llevaba, y tener el mobiliario que la mayoría de la gente utilizaba generalmente. Fue una manifestación de su abstinencia de lujos. También era posible que tuviera algo que ver con el hecho de que cuando era un niño, e hijo del anterior Kazekage, Gaara nunca había querido nada ni le faltaba ningún lujo. Perp, sin embargo, ya había probado a qué sabía la soledad. ¡Ay! Gaara dejó escapar un suspiro y miró hacia el cielo. La luz del sol de la tarde caía suavemente sobre su cabello, que estaba más cerca de rojo al marrón, y su rostro, justo y bien parecido, como el mármol cincelado. Se preguntó cuándo iba a ser finalmente capaz de usar su propia voluntad y volar libremente lejos en el cielo. Bueno, ahora que tenía un rival con quien luchar. Una montaña de papeleo. Los shinobi se habían unido para luchar contra los Akatsuki que habían querido tomar el control del mundo. Al final, Akatsuki había sido derrotado junto con Tsutsuki Kaguya. Sin embargo, su batalla para salvar el mundo no había sido encargado por nadie. Por supuesto, la mayor parte de los dainin financiaron la batalla desde que estaba técnicamente vinculada a la seguridad nacional de sus naciones, sin embargo, la Tierra del Viento había mantenido una política de brazos cruzados desde hace 10 años, por lo que se resistieron a los gastos repentinos de la guerra. Después de todo, es una batalla entre solo los ninja, ellos argumentaban tercamente. Como si este razonamiento tuviera sentido. En primer lugar, ¿no es la protección que le hemos dado la única razón por la que seguían vivos? Los shinobi de Tsunagakure estaban furiosos. No era irrazonable de que fuera así. No estaban pidiendo dinero para que pudieran tener lujos, no estaban pidiendo oro. Sanidad en hospitales de maternidad por el bien de los niños. La construcción de pozos con agua para que nadie se encontrara en una situación difícil. Principalmente, invertir en centros de investigación para que pudieran seguir el ritmo de avance de la tecnología. Pensiones shinobi, para aquellos que habían sido inhabilitados por las lesiones sufridas en batalla y las familias que habían perdido a su proveedor en la guerra. Por todas estas cosas, la gente de Tsunagakure necesitaban dinero. Y el trabajo de conseguir ese dinero del dainin, bueno, eso era actualmente la ocupación de Gaara. Ese trabajo no necesitaba ninguna batalla, o llamativos ninjutsu, o aventuras con sangre derramándose de la carne, más bien, estaba luchando con seguir adelante con el papeleo, discretamente sentando las bases para futuros logros y esfuerzos de mediación aburridos entre poderes superiores. Esas fueron las razones detrás de un solo suspiro de Gaara. Gaara, ¿estás aquí? La puerta se abrió con un sonido metálico, y una kunoichi joven entró. Ella era una mujer hermosa, con el pelo de un color dorado que recordaba a la arena del desierto que brilla bajo el sol de la mañana. No había mucha gente en el pueblo que hablara con Gaara, que era, después de todo, el Kazekage, de manera amigable y familiar.
Y, de entre todas las mujeres del pueblo, solo esta mujer le hablaba con tanta familiaridad. Esta mujer era Temari. ¿Qué ha pasado?, preguntó Gaara, sintiendo sus labios tensos relajándose un poco. Cuando su hermana mayor iba a la oficina por ella misma, por lo general no era por nada importante. Si tuviera algo que ver con el trabajo, su hermano mayor Kankurm la habría acompañado. Jeje. Así como él había pensado. Temari se sentó a hablar con él, pero había una amplia sonrisa relajada que se extendía por su rostro. No es nada serio. Ella dijo. Tengo otra carta de Shikamaru, ¿cómo ves? Ya veo. Él dice que está escribiendo todo en papel porque todavía no confía en la seguridad de que el nuevo sistema de correo electrónico. Explicó Temari. Es un método bastante extraño y anticuado, pero aún así, lo hace porque él está siendo cuidadoso. Shikamaru era el prometido de su hermana mayor. Él era un shinobi increíblemente sutil y astuto que se conocieron durante los exámenes Chunin de Konoha. Cuando Temari le dijo a Gaara sobre ella y la relación que tenía con Shikamaru, había estado muy sorprendido. Pero cuando Gaara le dijo a su hermano Kankurmi, no, fue muy obvio. ¿Lo era? Gaara se había vuelto extremadamente preocupado después de esa conversación, e incluso leyó la historia de amor Icha y Chapararise para tratar de entender cuáles eran los signos que se perdió. Pero, al final del día, llegó a la conclusión de que los que no entienden iban a seguir sin hacerlo. Hay desarrollos muy rápidos que ocurren en el sistema de encriptación utilizado en el correo electrónico. Los detalles se encuentran en el archivo de THX 1138 enviado por el Raikage. No, eso no es de lo que estoy hablando. ¿Y no estábamos hablando de correo electrónico? ¡Ay! Temari dejó escapar un suspiro muy exagerado, encogiéndose de hombros. Gaara, me pregunto por qué cuando se trata de cosas como esta, eres tan malo como Naruto de Konoha. ¿Hay algo malo en lo que acabo de decir? Lo hay. Realmente lo hay. Temari apuntó con su tesen a Gaara. Cuando una mujer está hablando de cosas como esta, ella preferiría que la escuchen lo que dice el contenido de la carta. ¿Entiendes? ¿Hay una emergencia de algún tipo? No, es por eso que te digo y, Temari dio una sonrisa forzada, y parecía que ella renunció a explicar en detalle. Es sobre la ceremonia, la ceremonia. La fecha prevista para la ceremonia. Ay. La fecha para la ceremonia de boda era, de hecho, uno de los problemas no resueltos de Gaara, estaba clavado en un panel de corcho dentro de su mente. Temari era la hermana del Kazekage y, en la misma línea, su futuro esposo Nara Shikamaru era una figura de autoridad en la aldea de Konohagakure. Por lo tanto, la política estaría inmediatamente involucrada a la hora de la ceremonia. Los detalles de la ceremonia no podían decidirse solamente por la gente que se casaría. Si se cometía un error en las decisiones, más de cientos de ninjas podrían morir. Desde la antigüedad, la relación de Konohagakure y Sunakagure siempre había sido muy profundo. En el principio, en el momento en que los 5 Kages existieran, Sunakagure solo pudo sobrevivir porque Konohagakure les había dado un terreno fértil en un acuerdo secreto entre ellos. Después de eso, se podría señalar que el pueblo sureño de Sunakagure estaba dirigida lejos de las parcelas mucho más abundantes de la tierra propiedad de la aldea norteña de Konohagakure. Incluso antes, cuando Gaara y Temari habían conocido a Naruto y Shikamaru de Konoha, habían sido atrapados dentro de una vorágine sus esquemas y tácticas. Pero, si lo ponemos así, entonces le dio la impresión de que Sunagakure siempre había sido un agresor injustificado y solitario. Sin embargo, el mundo shinobi no era un lugar tan sencillo. La verdad era que el equipo de Konohagakure había llevado a cabo un sinnúmero de planes para desestabilizar Sunakagure. Por muchos años, las dos aldeas mantienen las apariencias de las naciones aliadas en el exterior, mientras que la tensión corría gruesa y dura debajo del agua. Era precisamente debido a la larga historia que tenían las dos aldeas que había una enorme importancia política en el hecho de que Temari, la hija del Kazekage anterior, ahora estaba por casarse con el clan Nara de Konohagakure. Era una clara señal de que los dos pueblos no eran aliados solamente en papel y había una verdadera tregua entre ellos. Gaara dijo. Sería bueno si del lado de Konoha acepte nuestros términos propuestos para la fecha de la ceremonia. Estás siendo poco sentimental. Temari replicó. ¿Cuánto crees que Shikamaru y yo hemos destruido nuestros cerebros pensando en el tema? Sería bueno que los responsables de la seguridad lo aceptaran también.
Nope, no eres nada lindo en absoluto. Solo sé honesto y di que estás sintiendo celos, dijo Temari, inclinándose y pellizcando las mejillas de Gaara. En el pasado, Gaara la habría matado en el acto por hacer una cosa así, ahora, sin embargo, no sentía la menor inclinación a hacerlo. Más bien, lo contrario. Por sorprendente que parezca, él pensaba que no se sentía tan mal que su hermana mayor le pellizcara sus mejillas. En ese sentido, Gaara todavía no cambiaba, realmente no entendía cómo esta relación de familia se diferenciaba de la relación entre hombre y mujer. Todo lo que sabía era solo esto. Cuando Gaara vio a Temari sonriendo tan ampliamente, parecía que sus mejillas se romperían, o cuando vislumbró la sonrisa maravillosa que su íntimo amigo Uzumaki Naruto enviaba a Ike ga Hinata, este pensamiento entró en su mente. Algo acerca de esto es definitivamente diferente. La madre de Gaara había muerto poco después de dar a luz a él y al Hinchkriki que llevaba dentro de él. Su padre nunca se volvió a casar. Pensando en ello ahora, Gaara pensó que tal vez su padre lo había hecho para mantenerse fiel a su madre. De todos modos, si el pueblo de Konoha solo acepta, todo va a estar bien. Dijo Gaara, levantándose. ¿A dónde vas? Los ancianos me pidieron una reunión sobre otro asunto. Si me presento antes de que me llamen van a ponerse de buen humor. Rugó. Un vórtice de arena en remolinos y batiéndose alrededor, y en medio de la tormenta de arena, la forma de un gran ser humano fue formando. Es enorme. Kankurum pensó. A pesar de que era el trabajo de su enemigo, no pudo evitar ser superado con admiración ante la magnífica vista. El cuerpo mutado tenía que ser de 10 y no, de 20 metros de altura. El tamaño de un pequeño edificio. Sería una cosa si era un animal espiritual invocado quienes eran muy grandes, pero era muy raro que un ninja sea capaz de transformarse en un tamaño tan gigantesco. Es diferente a la técnica de multitamaño del clan Akimichi. Kankurum pensó mientras observaba. Supongo que esto es algo que solo un ninja de clase A que se encuentre en el libro Bingo podría hacer. Kankurum-sama. Yo mismo me encargo de esto. Uno de los subordinados de Kankurum, Amagi, había saltado al campo. El enemigo no ha hecho un movimiento todavía. Kankurum ladró. Es demasiado pronto para hacer un ataque. Señor, si esperamos, esto solo dará tiempo al enemigo para reunir fuerzas para un ataque. Amagi aún era joven. Había pasado el examen Chunin a los 13, y estaba bajo la supervisión directa de Kankurum a los 15. Fue una generación que no habían experimentado la batalla con Kaguya. Amagi era un muchacho joven con rasgos andróginos, con su pelo castaño angelical a veces lo confundían con una chica. Estoy por salir. Exclamó Amagi y 10 y no, 20 Kozura salieron volando de sus mangas hacia el enemigo. En el mismo instante, el propio Amagi también había lanzado varios puñados de dagas. Fue un espectáculo muy artístico de la habilidad de Amagi. Kankurum, como el Chunin que era, tendría la capacidad de crear un calendario que le permitiera desviar un aluvión de armas pequeñas y afiladas en un instante. ¡Oh! El gigante movió el brazo para quitar los proyectiles molestos. Pero, eso era lo que había estado esperando Amagi. Te tengo. Amagi gritó, y el Kozura que había arrojado de repente sacó algo parecido a cinturones de plata, estos cambiaron de rumbo en el aire, desviando el brazo del gigante y dirigiéndose directamente hacia su corazón, corriendo hacia adelante como una lluvia de meteoritos. Utilizó cadenas de chakra, después de todo pensó Kankurou. Era una especialidad de los ninjas de Tsunagakure el utilizar el chakra y convertirlo en cadenas que podían controlar marionetas. El uso de cadenas de chakra para controlar las direcciones de los Kozura, algo así como un dispositivo de rastreo, era una técnica original inventada por Amagi. Pero, como he dicho, él es todavía joven. ¡Ruooo! El gigante rugió reuniendo todas sus fuerzas. Amagi notó que algo inusual estaba a punto de suceder, y rápidamente se trasladó a retraer el Kozura de su curso. Pero él estuvo un segundo. No, medio segundo demasiado tarde. Fue un rayo. Un relámpago estalló fuera del cuerpo del gigante, y golpeó la zona donde estaban reunidos Kankurum y el otro shinobi. ¡Amagi! Gritó Kankurum. Él y el otro shinobi estaban bien. Solo habían perdido su equilibrio por el impacto del trueno. Pero Amagi no lo estaba.
Todavía se encontraba conectado a los hilos de su costura, y recibió todo el peso de la descarga eléctrica del rayo. Amagi se derrumbó como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. ¡Ay! La gente dice que en el momento de morir, se ven luces brillantes. Amagi había imaginado que su propia muerte sería en circunstancias más heroicas pero la realidad no había sido así. Había sobrevivido a innumerables batallas después de su primera pelea. ¿Quién hubiera pensado que sería derribado por su propia jutsu? Desde luego él no lo sabía, y eso había sido el resultado de su caída. ¿Simplemente solo voy a morir de esta manera? El pensamiento lanzó a Amagi en el caos. Yo todavía no he hecho nada y... podía sentir su conciencia escapando, cayendo en un abismo oscuro. ¡Ey! Alguien dijo. Lo estaba tomando muy cerca y abrazándolo con un brazo cálido alrededor de Amagi. ¿Ahí? Por un momento, pensó Amagi la persona que lo sostenía podría ser su padre o su madre. No era nada que lo avergonzara. Era un sentimiento natural para quienes los que están en el campo de batalla. Así que estás vivo, ¿eh? Fue Kankurm. Había maquillaje kabuki rojo en su cara como de costumbre, y sus amables ojos estaban mirando hacia abajo, hacia Amagi. Es básicamente un imán de lanzamiento. El Jutsu Raijinga. Dijo Kankurm a Amagi. Había colocado al joven shinobi al abrigo de una roca relativamente segura. Como su nombre indica, utiliza sus poderes electromagnéticos para absorber la masa a su alrededor y así modificar la apariencia de su cuerpo y toma la forma de un gigante. En pocas palabras, se trata de un jutsu que crea una enorme forma humana con forma de arena de hierro. Kankurm sabía Amagi ya había escuchado la explicación de vuelta en la sesión informativa, pero él estaba explicando una vez más para ayudar a Amagi a volver a sus sentidos. Los shinobi eran personas especiales que constantemente se ponían dentro del campo de batalla en las misiones y recibían diversos tipos de formación. No importa la cantidad de sangre que se haya derramado, no importa lo mucho que temen a la muerte, si solo escuchan los detalles de su misión de nuevo, de modo instintivo, comienzan a calmarse. Kankurm no sabía si este comportamiento era una bendición del ser humano o no. Todo lo que sabía era que en ese momento, él no quería que el joven subordinado que tenía frente a sus ojos muriera de miedo. Había aplicado primeros auxilios para detener el sangrado también. Él hace uso de rayos para la expansión de su tamaño, pero cuando se trata de su poder electromagnético, es una cuestión diferente. Continuó Kankurm. El pie del gigante crea un efecto piezoeléctrico, donde se tritura grafito subterráneo y se crea una descarga eléctrica. Así, toma esa energía del mundo natural que lo rodea, y lo usa cuando está limitado de sus propias reservas. Y lo siento. Amagi murmuró, fuertemente aferrado a la mano de Kankurm. Parecía que su mente estaba todavía un poco confusa, pero Kankurm entendió el por qué se disculpaba. Los pensamientos de Amagi eran probablemente a lo largo de las líneas de... Me puse en el lugar del Junin que admiro. Cualquier persona tendría ese tipo de pensamientos. Sobre todo porque se trataba de la primera misión de rango A de Amagi y jamás había experimentado algo así. Bueno, creo que la única persona que había permanecido incólume después de su primer misión de rango A, fue Gaara. Los pensamientos de Kankurm se desviaron hacia su hermano con cara de póker. La primera misión de rango A de Gaara, en otras palabras, la primera misión que enfrentó contra otros ninjas de rango Chunin, había sido cuando tenía 12 años de edad. La misión de rango A había sido poco después de que los exámenes Chunin de Konoha habían terminado, y junto con eso, el sueño de Orochimaru de destruir Konoha. Honestamente, teniendo en cuenta como uno de los legendarios Sannin, así como varios usuarios Gekko y Genkai habían sido involucrados en la destrucción de Konoha, tenía que ser sin duda calificada como una misión de rango A por su propia cuenta. Pero la verdad sea dicha, en el momento en el que Kankurm y los demás hubieran sentido que las palabras misión de rango A hubieran entendido que era porque se necesitaban ciertas cualidades. En aquel entonces, Kankurm había tenido 14 años, y su hermana mayor Temari, 15. Pensando en el incidente en Konoha, Kankurm se sintió terriblemente nostálgico. Ese momento, en medio de la lucha, había conocido a una persona que era como un sol. Uzumaki Naruto. Kankurm-sama, está regresando. La voz de un genin sacó a Kankurm de sus pensamientos. Está bien, estaremos saliendo pronto. Dijo a Amagi. Esta vez, vamos a actuar de acuerdo con el plan, ¿de acuerdo? Y sí. Amagi cooperó ahora.
Incluso después de pensar que podía morir en medio de esta misión desesperada, el niño prodigio había logrado recuperar su fuerza. El gigante de los relámpagos de recolección echó un gran paso hacia ellos, y Kankurm deliberadamente saltó en el camino del enemigo. En una pelea entre ninjas, saltar y exponerse era, 8 o 9 de cada 10 veces, un intento de atraer al enemigo hacia ellos y apuntar a sus puntos débiles. Bueno, la gente como Gaara y Uzumaki Naruto eran excepciones a la regla, pero las excepciones eran excepciones. En este caso, Kankurm estaba saliendo para atraer al gigante hacia él, y su enemigo naturalmente también lo sabía. Pero, el gigante aún así se volvió hacia Kankurm de todos modos. Cada pisada resonaba con un gran golpe. Parecía que su enemigo se sentía muy seguro acerca de su Jutsu Raijinga. Esto se siente familiar, Kankurm pensó. El enemigo se estaba pareciendo a su hermano menor, Gaara. Arena y electroimanes pueden parecer diferentes, pero al final ambos utilizan un jutsu de defensa absoluta. Ambos protegían su cuerpo con una armadura invencible y, al mismo tiempo, utilizaban esa armadura como arma en contra de otros. Si se ha de encontrar alguna diferencia, era que Gaara no utilizaba su jutsu de modo llamativo y chillón para transformarse en un gigante imponente. Pero ser del tamaño de un gigante tenía sus ventajas más allá de las apariencias. Es rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el gigante ya se había acercado a Kankurm. La gente por lo general espera a que las cosas grandes se mueven lentamente. Ya se trate de las ballenas o dirigibles, o monstruos como el Raisa y el 10 colas, cosas enormes como esas se movían lentamente. Pero eso fue solo una ilusión óptica. Cuando el paso de una criatura como esa, cubría una gran distancia, significaba que era rápida. Era algo que había que entenderse fácilmente. Las cosas grandes son rápidas. Pensar que los seres pequeños podrían evitar con agilidad a los seres grandes, no era más que una ilusión. El gigante casualmente levantó su pie sobre Kankurm. Solo la parte inferior de un pie era más grande que el techo de una casa pequeña. Si te pisaba, quedarías aplastado en pedazos. Tac, tac, tac. Kankurm logró saltar fuera del camino 3 veces seguidas cuando el gigante trató de pisarlo. Pero la cuarta vez, Kankurm no saltó lejos sino saltó para arriba, hacia la rodilla del gigante, con la intención de subir todo el camino hacia su rostro. Cualquier ninja de clase Chunin podría saltar rápidamente por escasos andamios como por ramas llenas de hojas en los árboles. Las piernas del gigante estaban más allá de los puntos de apoyo ideal para Kankurm para saltar a su manera para arriba. Pero, el Raijinga no solo era el jutsu del gigante. Kankurm-sama. Amagi no podía gritar en voz alta, pero su grito horrorizado sonó dentro de su cabeza. En el instante en Kankurm había tocado la superficie de la rodilla del gigante, el campo electromagnético que tenía la fuerza impulsora detrás de los movimientos del gigante afectaron a Kankurm y todo su cuerpo, literalmente, quedó esparcidos en pedazos. El gigante se echó a reír. Cada parte de su cuerpo era un arma para ser utilizada en contra de otros. Ese era su defensa absoluta, o más bien la estrategia ofensiva de su defensa absoluta. Cualquier persona que lo atacara sería destruida en pedazos diminutos en el instante en que lo tocaran. El gigante probablemente nunca había probado el fracaso en su vida. Y por eso Kankurm rió. Kankurm no salió inmediatamente. Su existencia solo había sido parcialmente relegada por el sonido de su desprecio. En cuanto al Kankurm que había roto en pedazos, sus restos se convirtieron en innumerables fragmentos afilados y volaron de nuevo a perforar el cuerpo del gigante. Un sonido agudo se escuchó cuando la arena del cuerpo del gigante era perturbado. En el lugar en el suelo donde Kankurm debería haber caído, solo se encontraba su capa negra. Era un truco muy sencillo. El Kankurm que al parecer había saltado hasta la rodilla del gigante había, de hecho, ha sido el títere que Kankurm lleva a su espalda. Él había intercambiado lugares con el títere en el último momento, él buceó subterráneamente, mientras dirigía a la marioneta para encontrarse con el gigante. El truco en sí era bastante simple, pero el momento impecable y la explosión de los puntos débiles psicológicos de un ser humano, eran idea de Kankurm. No era de extrañar que el inexperto Amagi hubiera sido engañado. Amagi y también el gigante. El gigante no podía observar lo que pasaba en sus pies con mucha diligencia. Era un punto débil de sus ojos por culpa de su altura. Gawou. El gigante chilló mientras se retorcía de dolor.
Por lo que Amagi podía ver, el gigante estaba enviando inútilmente ondas electromagnéticas a través de los hilos de la marioneta. Bueno, eso era de esperar. A juzgar por su retorcimiento, el gigante estaba en un dolor insoportable. No es solo el sufrimiento de ser atacado por los fragmentos. Kankurm cantaba mientras observaba el espectáculo. Hubo un aspecto muy contento en el rostro de Kankurm. Era la expresión que un artista tendría después de tirar con éxito un truco de magia frente a una amplia audiencia. Él estaba hablando del sistema de chakra que tenía el gigante. La piedra angular de ninjutsu fue el sistema de chakra que lleva a la vida al ser de chakra, es decir, la energía a través de sus vías. Kankurm había lanzado sin lugar a dudas sus propias cadenas de chakra cargadas hacia el gigante en su ataque. En pocas palabras, el gigante se volvió una especie de marioneta viviente. Por supuesto, Kankurm no tenía un jutsu como el Byakugan que le dejaría ver perfectamente las vías de chakra de sus oponentes. Pero, si se ha estudiado el asunto con diligencia suficiente, entonces podría enviar fácilmente su chakra para invadir el sistema de chakra de su oponente, creando así una contracorriente de chakra y lanzando su jutsu en el caos. Incapaz de mantener su jutsu Raijinga, el gigante cayó de rodillas. Si él era un ninja experimentado, sería capaz de ponerse de pie de nuevo después de unos segundos. Su oponente, sin duda era un ninja experimentado, pero, desafortunado. En un segundo se cayó, Kankurm envió 3 chunin a abalanzarse sobre él, y el gigante o más bien, el shinobi que solía ser un gigante y fue capturado al instante. Raijinga Kajura, Junin terrorista de pueblo y Shigakure, está bajo arresto, Kankurm dijo, y un segundo más tarde, la boca y las manos del ninja fugitivo de Kajura estaban cubiertos con grilletes. Se fue sin que le dijera que las cadenas estaban allí para evitar que el criminal intentara suicidarse. ¿No vamos a matarlo, señor?, preguntó Amagi. Tenía una expresión disgustada en su cara. Él mató a 3 de sus propios estudiantes. Y en el proceso, a 10 ciudadanos. ¿Es eso cierto?, preguntó Kankurm. Kankurm fue mucho más allá de la etapa en la que se sentía emocionalmente abrumado con ese número de muertes. En la guerra, decenas y cientos más de shinobi habían muerto. ¿Quiere matarlo?, preguntó Amagi. Sí. Bien, entonces, puede matarlo, dijo Kankurm, colocando un kunai en la mano de Amagi. Pero, solo se le puede matar si puedes garantizar que serás capaz de traer de vuelta a los genin y ciudadanos que él asesinó. ¿Qué te parece? ¿Puedes hacer eso? Eso es sí. Si no puedes hacerlo, entonces después de matarlo, mátate también. Dejando a un lado lo que las relaciones de este bastardo y el pueblo van a hacer si lo matas, un ninja muerto no lleva las técnicas secretas de la gente quiere de vuelta. Un ninja muerto es solo un trozo inútil de carne. No necesito un subordinado que crea esas cosas sin sentido. Y yo no lo haré, dijo Amagi. Ya veo. Amagi había dado una buena respuesta. Si se las arreglaba para sobrevivir unas cuantas más batallas, él definitivamente iba a convertirse en un buen shinobi. Amagi, dijo Kankurm. Cuando se llega a esto, quiero matarlo también. Y capitán. Él es un terrorista a sueldo, e incluso si solo estamos mirando el número de víctimas que sabemos, ha matado más de 100 niñas. Por supuesto, nadie quiere que lo dejáramos vivir. Kankurou estaba mirando hacia abajo a su cautivo mientras hablaba. Los ojos de Kajura fueron vendados, en caso de que pudiera usar Doujutsu. Pero, si lo matamos por odio, entonces no vamos a ser diferente de él. No podemos ser como este hombre. Los shinobi son los que soportan y, Amagi murmuró. Exactamente, dijo Kankurm, y le dio una amplia sonrisa. Muy bien, vamos a casa. Ustedes han completado con seguridad una misión de rango A el día de hoy. Es algo que celebrar. Voy a recompensar a los chicos con un montón de cordero asado. Oh. Los jóvenes shinobi dejaron escapar un grito de júbilo encantados. Y ahora voy a hablar de los resultados de la estrategia para capturar a Kajura que se llevó a cabo hace 3 días. Interrogamos de Kajura y ha revelado la existencia de una organización más grande detrás de él. Nuestra intención es llevar a cabo arresto en masa en unos cuantos días. La cuestión de la custodia de Kajura después de ese evento se debatirá entre los 5 Kages. Gaara terminó de leer el largo informe a los consejeros mayores que se alineaban frente a él.
El líder de la aldea Sunakagure puede ser Gaara, pero las influencias poderosas eran los ninjas ancianos que se encontraban en la primera línea. Eran un grupo de representantes de varias tribus que organizaban la aldea, y Gaara no podía tomar una decisión sin ejecutarla sin ser aprobada por ellos primero. Las reuniones semanales que tenían sobre los informes eran entre Gaara y los consejeros, en ocasiones sin llegar a un entendimiento mutuo sobre los temas. Aún. Uno de los ancianos habló. Como era de esperar del Kazekage. Ninguno de nosotros tiene algo de qué preocuparse. Mientras lo decía, la línea de caras arrugadas asintieron al unísono. Ah, y ahora que lo dice sí, Ebizm, el jefe de los consejeros, dio a Gaara una amplia sonrisa desde donde estaba sentado. Era cuestión de tiempo que llegaras a ese tema. Eso es probablemente lo que el amigo de Gaara, Naruto Uzumaki, habría dicho. Probablemente hubiera sacado la lengua también. Pero, Gaara no podía decir cosas así. Él solo piensa como yo esperaba, y dejaría que el más mínimo de los surcos de su frente se asomen. A partir de ahora, esto solo va a ser una charla amistosa con algunos abuelos y abuelas. Ebizm continuó. Muy bien, Kazekage. Sí. Charla amistosa, mi pie. A partir de ahora, los consejeros iban a discutir la verdadera razón detrás de la llamada a sesión de Infieme. Cada incidente que Gaara había reportado hasta este momento ya era conocido por los consejeros. Su informe era solo para mostrar una ceremonia vacía. El hecho de que estaban a punto de pedir al Kazekage un favor personal era más que otra muestra de cómo los consejeros eran el verdadero poder en Sunagakure. Era absolutamente ridículo. A veces había algo acerca de cómo algún genin nieto de alguno de ellos estaba teniendo mala suerte en las misiones. ¿Podemos hablar con el Chunin a cargo? Otras veces era sobre cómo quitar la arena acumulada en las aceras y no hiciera las cosas difíciles. ¿Puedes hacernos ese favor y hablar con el Daimim al respecto? En esos casos, estaban hablando como personas como influyentes en el pueblo. Esos casos era soportable. Pero cuando empezaban a hablar como shinobis, ahí la situación se volvía horrible. Por ejemplo, mi jutsu necesita desesperadamente un cactus que solo aparece cada 1000 años, pero no tenemos ninguno. Dicen que hay algunas tiendas medicinales en el país de la nieve y ellos lo tienen. Podrías enviar a algunos jóvenes a conseguir uno para mí, ¿verdad? O, por ejemplo, algunos shinobis de Amegakure robaron un pergamino oculto a alguien de nosotros. Nosotros no queremos levantar un escándalo, por lo que, Kazekage, ahorramos nuestra cara y manejemos la situación a puerta cerrada. O, por ejemplo, se dice que usted está ampliando el presupuesto para los usuarios médicos, ¿y si hacemos una poción Junin especial para algunos envenenados en mi tribu? Todos los pedidos de los consejeros de Gaara siempre tenían que ver con favores personales irracionales o de negocios sucios. Gaara escuchaba con atención cuando él acababa de convertirse en Kazekage, pero últimamente había aprendido cómo desviar o ignorar sus peticiones. Si él solo escuchaba todo lo que decían, entonces su posición como Kazekage, así como la distensión entre las 5 grandes aldeas shinobi podría desaparecer. Me pregunto qué hay en la tienda y Gaara pensó, llenando su ombligo con chakra. Esto no era cosa de broma. Los shinobi experimentados eran capaces de cargar chakra en sus voces y al instante arrebatarle la voluntad a las personas. Había personas que podrían utilizar las habilidades de la hipnosis instantánea o parálisis incluso en lugares de encuentro simples como ese. Para los shinobi, la ubicación de cualquier negociación no era diferente a otro campo de batalla. Ahora, Gaara. ¿Sí? Usted ha crecido de manera constante, y llegó a la edad de 20 años, ¿no es así? Sí. Usted ha avanzado rápidamente. Toujuro dijo desde donde estaba sentado junto a Ebizm. ¿Cómo es de esperar de un niño Hinchkriti, un ninja genio que fue llamado Sakuno Gaarai? Toujuro soltó una gran carcajada. La salud de Hinchkriti estaba debilitando últimamente, y Toujuro quería ser su sucesor, el número 2 de los consejeros de Sunagakure. Habían pasado varios años desde que dejó de funcionar como un ninja activo, y como era de esperar, sus músculos se había debilitado, y su pelo era blanco y tenía calvicie. Pero, su poder de penetración no se había debilitado en absoluto. El hombre era como una roca. Durante la destrucción de Konoha, esa genialidad suya fue hecha jirones y tirada al viento en pedazos, ¿no? Jajajaja, bueno, supongo que incluso los monos pueden caer de los árboles. El final de ese asunto fue vergonzoso.
En el pasado, Gaara probablemente lo habría matado por reflejo, pero su presente yo, no tenía intenciones de hacerlo. Gaara sabía que el mundo de una persona se basa en el intercambio de palabras, y fue precisamente porque él no mató a cada persona se encontraba en su camino que en el presente todavía el amor de Naruto y su madre aún existían. Por esa razón, Gaara fue incluso capaz de bajar la cabeza a modo de disculpa. Los ancianos estaban tomando mucho tiempo con su introducción y qué es lo que quieren decir. Las miradas en sus rostros no se parecía a que tenían alguna queja sobre su trabajo. Más bien, la atmósfera alrededor de los ancianos era muy relajada. El ambiente era tranquilo. Lo más probable es que el tema que iban a sacar ya se hubiera discutido con anterioridad, y era algo en lo que nadie estaba de acuerdo. 20 es una muy buena edad. Ya veo. Y es por eso, Gaara Ebith negó con la cabeza y sonrió ampliamente. La sonrisa era como la de un niño. Toma una esposa. Uy. Mi voz suena idiota, Gaara pensó para sí mismo. Se sentía como si hubiera sido atacado desde un punto ciego. Había tenido un punto ciego fuera de su conciencia. Una persona no era capaz de mantener el reloj a 360 grados en cualquier dirección, pero todavía sería capaz de decir si, por ejemplo, un amigo se acercaba desde fuera de su campo de visión, o si un gato estaba jugando en sus propios pies. Eso era a causa de que la conciencia de una persona era capaz de llegar a su entorno y ver lo que era invisible. Los shinobi forjaron y mejoraron esa conciencia, utilizando incluso su intuición, hasta que fueron más o menos capaces de sentir todo su entorno con todos sus 6 sentidos. Para aún tenían algo que no había sido capaz de sentir a pesar de que la conciencia no podía ni siquiera imaginar lo que buscaba. Si ni siquiera se podía imaginar, definitivamente no se podría ver, y no se podría sentir. Fue un punto ciego en cada sentido de la palabra. Y Gaara había sido atacado completamente desprevenido. Si Ebigma había sido un usuario Genjutsu, Gaara podría haber muerto en la batalla. Un sudor frío corría por la espalda de Gaara. Una persona ordinaria se habría estremecido, pero Gaara era un ninja hasta la médula. Todavía no me he entrenado lo suficiente. Con el debido respeto. Dijo Gaara. ¿Por qué yo? ¿No lo sabes? ¿Y es posiblemente por lo de mi hermana, Temari? Sí. Ebigma sintió. Escuche bien. Nuestro anterior Kazekage tuvo 3 hijos. Temari, Kankurm, y usted, Gaara. Usted, que llevaba el poder de un Hinchkriki y luego se convirtió en Kazekage. Supongo que usted entiende la gran importancia de esa línea de sangre. Sí, la mayor parte del mundo de los ninjas se construyó sobre líneas de sangre. Por supuesto, eso no significaba que los shinobi nunca fueron sucedidos por personas de otro clan que mostrara mayor talento. Por ejemplo, el clan Sarutobi que tenía tal autoridad máxima en la aldea de Konoha nunca tuvo otro miembro del clan como Hokage, más allá del tercero. Pero, una gran parte de los jutsu utilizados por los shinobi fueron heredados, y además, se mantiene dentro del clan, como garantía de la preservación de su prosperidad. Y para eso, uno necesita relaciones de sangre. Por supuesto, si es solo para preservar la existencia del nombre de la casa, incluso un niño adoptado o un yerno lo haría. Pero, al final, si no es una sucesión de sangre, entonces la gente no lo aceptaría. Las raíces de Tsunagakure mienten en sus tribus. Y las tribus valoran los lazos de sangre. Y Gaara no tiene nada que pudiera usar para replicar a las palabras de los ancianos. Si argumentaba sin cuidado, se abalanzarían sobre él de inmediato con réplicas. Podía ver eso, y era por eso que estaba actuando en silencio, al igual que un nieto obediente. Y ahora llegamos al punto principal. Temari se va a casar con uno del clan Nara de Konoha y eso está bien. Nosotros, también hemos llegado a aceptarlo. Sin embargo, uno de los ancianos Ikanago fuertemente intervino golpeando su abanico contra su rodilla. Digamos que en el futuro, una desgracia le sucede a usted y a Kankurm. Digamos que Temari y Shikamaru Nara tuvieron un hijo en ese momento. En ese caso y ese niño se convertiría en la única línea de sangre del Kazekage. Entiendo lo que estás tratando de decir. Dijo Gaara. En ese caso, se sentiría la necesidad de acercarse al niño, y traerlo de vuelta aquí para proteger la línea de sangre del Kazekage. ¿No es así? ¿Qué palabras tan asquerosas forcé salir de mi boca? Gaara pensó.
A pesar de que él mismo había sido maldecido y ser utilizado como una herramienta por su padre, aquí estaba, hablando de un niño al cual ni siquiera su hermana había dado a luz todavía, y en lugar de hablar de felicitarla, estaban hablando sobre el uso del niño como una herramienta política. La sede del poder político podría ser grande y poderoso, pero también es un lugar frío y desolado. Pero, si eso ocurriera. Gaara continuó. Entonces el clan Nara sería parientes paternos al Kazekage. Entonces, naturalmente, Konoha estaría profundamente entrelazada con los asuntos de Tsunagakure y ese es el resultado que cada uno de ustedes ancianos, temen. Eso es lo que es esto, ¿no es así? Exactamente. Pero, si me caso primero, la tradición de que se case el mayor de los hermanos al más joven se vería perturbada. En primer lugar, ustedes deben buscar que quien siente cabeza sea mi hermano mayor, Kankurm. Gaara dijo eso, pero él no estaba particularmente tratando de empujar a este asunto problemático a su hermano mayor. Kankurm tenía la lengua lisa y locuaz, la cual Gaara no tenía. El que era capaz de pasar el rato con ninjas más jóvenes y escuchar sus problemas era Kankurm, no Gaara. Gaara había querido ser capaz de hacer esas cosas también, pero cada vez que lo intentaba, las cosas no salían bien. Los ninjas respetaban a Gaara y no querían molestarlo mediante incumplimientos y ganarse una mala mirada de su parte. Por supuesto que no eres Kankurm. Gaara, tú eres tú. Yo tampoco soy Kankurm, ya sabes. Naruto había dicho en algún momento en el pasado, riendo. Al igual que hay amigos con los que sales a jugar, pero también hay amigos que están contigo durante tiempos difíciles, del tipo por el que hay que estar agradecidos, Gaara. Si me preguntas el tipo de amigo que eres, diría que del segundo tipo. Esas palabras podrían haber sido solo parte de una conversación diaria de Naruto, pero para Gaara, habían sido como una salvación. Por encima de todo, Naruto pensaba en Gaara como un amigo, y el hecho de que él dijera esas palabras sin ninguna duda le hizo muy feliz. Pero Kankurm se mantenía más popular, y Kankurm parecía la mejor opción aquí. Nada hizo a Gaara pensar, más que en su carácter sereno como ninja. Pensamos lo mismo. Sin embargo, Kankurm se negó. ¿Y yo? Gaara respondió después de una pausa. Se había dado cuenta de repente de que Kankurm había sido el que lo empujó a este asunto problemático. No importa cómo se mirara, Kankurm era una persona muy frívola. A pesar de que tenía el mismo atractivo que Gaara, Kankurm se zafó del problema poniéndose maquillaje y haciendo el tonto todo el día. Kankurm era el tipo de hombre que odiaba estar atado a algo. Cuando Gaara y Toujurou habían nominado a Kankurm ser jefe de la división antiterrorista, habían tenido un tiempo muy difícil en conseguir que aceptara. Él dijo que casarse, mientras que el Kazekage no tenía una esposa, sería una falta de respeto, y que debemos conseguir que usted se case primero. Su razonamiento sonó lógico. Y en efecto. Gaara murmuró. Y eso no es todo. Varios de los Daimim han estado diciendo cosas y nos critican diciendo que usted todavía está soltero y sin un heredero. Ya lo ve, Gaara. Los ojos amarillentos de Big tenían solo el más pequeño atisbo de bondad en ellos. Esto no es solo acerca de política o hinchkrikis. Terminamos causando a que dejes de vivir una vida inmensamente dura. Queremos darle una familia. Queremos que sea feliz. Su felicidad sería nuestro homenaje a los que han pasado. Y Gaara ya no tenía ningún sentimiento malo hacia su padre fallecido. Esos viejos sentimientos habían sido arrastrados por su segunda reunión provocada por el Edo Tensei, porque había descubierto que, aunque fuera solo por un corto periodo de tiempo, había nacido en este mundo amado por alguien. Así que eso es lo que es, Gaara. Todo el mundo en el pueblo y no, probablemente incluso sus amigos de otros pueblos, así, todo el mundo quiere esto para usted. Tu pareja ya ha sido elegida. Ella es una buena chica. En verdad lo es. Incluso sacó una fotografía. Ya había quedado claro que esto no era algo de lo que pudiera huir. Pateando y gritando en la cara de la muerte era un comportamiento desagradable e inadecuado para un ninja. Un shinobi tenía que enfrentarse a la muerte y seguir pensando en cómo iba a vivir. Y lo entiendo. Dijo Gaara, e inclinó la cabeza. Un sudor frío resbalaba por su frente sin él darse cuenta. Esto era realmente solo otra misión, solo que con un modus operandi diferente. Con todo respeto, acepto la cuestión de tener una reunión matrimonio. Dijo Gaara.
Me gustaría que tuvieran a bien elegir una fecha y entrar en contacto con la otra parte. Puso todo su empeño en decir esas palabras. Fin del capítulo.